Gracias por continuar con nosotros aquí en Directo América de France 24. En esta oportunidad me acompaña Cristina Pardo, ella es la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia. Cristina, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Para nosotros es un honor que estés con nosotros. El honor es mío, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes. Cristina, estamos aquí también como en el marco de lo que hicimos en las entrevistas de la Feria del Libro, porque precisamente la Corte Constitucional publicó este libro que se llama Los Guardianes de la Constitución, a rescate del artículo 44, un proyecto que tuvo muchísimo trabajo, más de 17 meses, trabajando sobre todo por los niños, para que los niños conozcan una Constitución, que es un libro tan complejo, ¿no? ¿Cómo hacer todo este proceso de creación para la comprensión de un niño, que conozca una Constitución de un país, en este caso la de Colombia? Bueno, este es un trabajo que duró mucho tiempo en llevar a cabo. Se trabajó con 200 niños en 17 meses de trabajo. Se escogieron, digamos, 12 relatos sacados de sentencias de la Corte Constitucional con la intención de hacer pedagogía o de dar herramientas pedagógicas también a los profesores para que los niños entiendan qué es la Constitución, cuáles son sus derechos, se empoderen de la defensa de los mismos. El proyecto además se orientó a distintas poblaciones, a poblaciones de niños de escuelas públicas, de escuelas privadas, del campo, de la ciudad, niños, digamos, de alguna, pues con alguna sociedad étnica o de algún grupo étnico, niños en condiciones de discapacidad, tratando de acercar a su lenguaje y a su idiosincrasia la labor de la Corte Constitucional. ¿Fue difícil unir este proceso jurídico y pedagógico? ¿O fue de alguna manera como muy orgánico, o sea, no fue tan difícil de poder crearlo, ¿no? Para plasmarlo? Pues necesitamos ayuda de docentes, porque por supuesto el lenguaje que maneja un tribunal constitucional no es el lenguaje que los niños están acostumbrados a oír. Entonces hay que acudir a recursos didácticos, como a imágenes, como a un formato como de narración con dibujos, para hacerlo más accesible a ellos. Este libro también se basa en el artículo 44 de la Constitución de Colombia. ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata este artículo 44, por favor? Es el que se refiere a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y les da prioridad sobre los demás. Se refiere al interés superior del menor en nuestra Constitución. Este libro también tiene una finalidad de enfocarlo a los niños, pero uno también como adulto, un libro tan robusto como una Constitución, sobre todo la Constitución como la de Colombia, ¿cómo hacer uno como adulto para acercarse más, para conocer más los derechos de uno como ciudadano? ¿Qué recomendación le puede dar, no sé, a una persona que nos está viendo ahora? Bueno, pues el lenguaje de la Corte a veces es un lenguaje técnico, sí. Aunque pues la Corte misma hace esfuerzos por difundir la Constitución entre todas las poblaciones, ha traducido la Constitución incluso a distintas lenguas, ha traducido sentencias a lenguajes indígenas, tiene una página, pues una relatoría, la Corte Constitucional, y tiene una página de la relatoría de la Corte Constitucional que es de muy fácil acceso para la población, de muy fácil búsqueda, pero por supuesto estos esfuerzos tienen que ser continuados, tienen que ser permanentes, tienen que ser acompañados de expertos en comunicación para poder hacerle entender a toda la ciudadanía cuál es la mejor manera de defender sus derechos. Las sentencias de la Corte, pues lo que buscan es hacer realidad, sobre todo las sentencias de tutela, hacer efectivos en la vida real los derechos de las personas, que no se queden escritos en la Constitución, sino que no sean programáticos, sino que realmente se puedan ejercer esos derechos fundamentales. Entonces, si se difunden las sentencias de la Corte, la gente entiende que si está en una situación parecida, tiene una herramienta, que en Colombia es la acción de tutela, y que pueda acudir ante los jueces constitucionales para lograr la protección de sus derechos. Entonces es una herramienta poderosa de afianzamiento de la democracia en Colombia. Precisamente, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer para que se respete más esa Constitución? Que muchas veces es difícil, obviamente, hacerla respetar o que se cumpla todo lo que dice la Constitución, porque también hay muchas interpretaciones. ¿Cómo hacer? Pues la justicia constitucional es una herramienta poderosa, pero para que la justicia constitucional sea verdaderamente transformadora, pues tiene que primero hacerse mucha pedagogía para que
la ciudadanía se empodere de la acción de tutela y pueda acudir con ella ante la jurisdicción constitucional en la defensa de sus derechos. Ese es el primer paso. También es muy importante lograr el cumplimiento de las sentencias para hacer que nuestra Constitución deje de ser como un ideal, como un proyecto de sociedad, como un programa de trabajo y llegue a ser pues una Constitución vigente, viva, actual y que regule, que transforme realmente la realidad. Cristina, ¿y cómo es ser la presidenta de la Corte Constitucional de un país tan complejo como Colombia, además? Bueno, pues es un poco de trabajo adicional, es como ponerle cara a la Corte Constitucional, lo cual exige pues dedicarle tiempo, dar entrevistas como estas, contar qué hace la Corte, comunicar las sentencias que profiere, etcétera. En eso consiste ser presidente. ¿Fue difícil llegar al puesto que tiene usted ahora? Bueno, pues yo no soy propiamente jovencita. Tengo una trayectoria larga en el ejercicio de mi profesión. Sí. Inicialmente pues trabajé en otras áreas del derecho, luego me orienté por el derecho constitucional, fui profesora, pues estuve vinculada a la academia en la universidad de la cual egresé, en la Universidad del Rosario, y después empecé a trabajar en la Corte Constitucional, donde trabajé 14 años y medio como magistrada auxiliar, es decir, redactando, trabajando en la escritura de las sentencias. Después de eso tuve una experiencia muy enriquecedora que fue trabajar para la rama ejecutiva. Fui la secretaria jurídica de la Presidencia de la República de Colombia durante 6 años y medio, lo que me permitió ver las cosas como desde el ángulo del gobierno. Y después de eso, pues vine a la Corte a partir de 2017, soy magistrada de la Corte Constitucional. Cristina, cuando usted deje el cargo, ¿qué quiere dejar? ¿Cómo quiere ser recordada? Pues como defensora de la democracia y de los derechos de las personas. Creo que ese es el objetivo de la Corte, es ese, defender los derechos fundamentales de los colombianos y los principios básicos, los ejes axiales de nuestra democracia, que pues son una riqueza inmensa dentro de una sociedad. Una sociedad democrática es una sociedad mucho más pues satisfactoria, me parece a mí, que cualquier otro modelo de gobierno. También aquí hay algo histórico, porque usted es la presidenta, también la vicepresidenta es una mujer. ¿Qué le diría a las personas que nos están viendo, sobre todo a una niña que nos puede estar viendo con su mamá en nuestro programa, en este espacio de Directo América de France 24, y decir, yo quiero llegar a ser a lo mejor una magistrada, yo quiero ser la presidenta de la Corte Constitucional o una presidenta? ¿Cómo alentar a esas niñas que pues a lo mejor no la tienen tan fácil, lamentablemente, pues también por ser niña en esta sociedad que estamos viviendo, para decirle, siga adelante, continúa, que sí se puede cumplir todo lo que usted quiera? Bueno, pues no solamente la vicepresidenta y la presidenta somos mujeres, sino que la Corte Constitucional está compuesta por 9 magistrados, de los cuales 5 son mujeres y 4 hombres. Entonces es una corte mayoritariamente femenina en este momento. Creo que eso es un hito histórico, no solo en Colombia y en América Latina, sino a nivel global. Es una corte constitucional mayoritariamente femenina, lo cual pues da una perspectiva de interpretación jurídica importante, porque la visión femenina de los problemas pues contribuye de mejor manera a su solución y digamos, a tener ese enfoque de género necesario para lograr equidad en la sociedad. Yo qué les diría a las niñas y a las estudiantes de Derecho, no es tan difícil. Finalmente se vienen rompiendo lo que se llaman los techos de cristal, es decir, finalmente se está eligiendo a las personas no por si son hombres o si son mujeres, sino por su trayectoria académica. Eso no sucedía hace unos 20 años, o 30, cuando se fundó la Corte Constitucional. Ahora la gente no mira si el candidato es mujer o es hombre, sino mira su trayectoria, mira su récord, mira tal vez su orientación ideológica, y pues así el Senado de la República ha procedido a elegir mujeres hasta llegar a tener una Corte Constitucional mayoritaria. Anímense todas las niñas que quieran ser abogadas y todas las estudiantes de Derecho. Es una vocación muy satisfactoria. Administrar justicia constitucional es el mejor escenario para ejercer
la carrera de Derecho. Cristina, usted también lo dijo, hace 20 años a lo mejor no ha sido tan fácil, no fácil, pues, o tan natural como lo pudo hacer ahora. ¿Tuvo que tener mucho carácter para llegar a donde está ahora? Tuve que trabajar mucho, lo intenté 3 veces antes de, antes de llegar a ser elegida. Sí. Trabajé también muy duro en el área específica de Derecho Constitucional. Pues siempre he sido servidora pública, pues desde que dejé la academia he sido servidora pública y pues ser un servidor público también es una vocación muy especial, se trabaja duro, se trabaja largas jornadas, es una experiencia ardua pero muy gratificante también. A la tercera la vencida, ¿no, Cristina? A la tercera la vencida. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de France 24, Directo América. La verdad ha sido un gusto poder conversar con usted. El gusto ha sido mío. Muchas gracias. Cristina.